Saludos muchachos, continuamos con las clases de Ingeniería de Tránsito. Para este caso estaremos realizando lo que son las expansiones o proyecciones para nuestro TPDA. En este caso ya tengo realizado algunos, solo voy a realizar el ejemplo con las motocicletas para que veamos cómo se realiza. En este caso nosotros vamos a tomar lo siguiente, vamos a utilizar esta fórmula de TPDA futuro para calcularlo. Esta fórmula nos dice que nosotros tenemos que calcular el TPDA inicial, en este caso los 382 que nos dio de los cálculos, por 1 más la tasa de crecimiento que obtuvimos a partir de las correlaciones. Y todo esto tiene que estar elevado al periodo que nosotros estamos realizando. Y en este caso, como estamos realizando del 2021 al 2022, va a ser igual a 1. Ahora nos da de la siguiente manera, 391.47, pero no podemos tener .47 vehículos. Entonces, lo que vamos a hacer es redondear. Y siempre lo vamos a tener que redondear al inmediato superior. Y tenemos en este caso los 392 vehículos para el año 2022. Ahora tenemos que hacer lo mismo para cada uno de los años. Voy a repetirlo una vez más para que puedan observar cómo se realiza el cálculo. Entonces podemos hacer igual, ya podemos dar redondear. Le damos redondear más. En este caso sería el TPDA, actual más, por 1 más la tasa de crecimiento. Y esta tasa de crecimiento elevada al periodo cual estamos analizando. Estamos analizando del 2021 al 2023. Tenemos un periodo de 2 años. Y le damos, en este caso, cerramos paréntesis. Vamos a poner la otra condición con una coma, 0. Ahora sí cerramos paréntesis. Y aquí tenemos para el siguiente año. Y en este caso lo vamos a hacer así sucesivamente para hasta llegar al 2036. En este caso, ¿por qué estamos evaluando hasta el 2036? En este caso estamos evaluando 15 años. ¿Cómo puedo sacar yo cuánto va a ser el periodo que necesito evaluar o hasta cuándo tengo que llegar? Bueno, los periodos de años que tenemos aquí, el año de proyecto, nosotros tenemos que sacarlo de las normas SIECA. Las normas SIECA que tenemos aquí, el manual centroamericano, se los voy a compartir. Aquí tenemos los periodos de diseño para los tipos de carretera. Entonces tenemos esta tablita, la 7.1, periodo de diseño, que nos dice tipo de carretera, autopista regional, troncales urbanas, suburbanas, troncales rurales, colectoras suburbanas y colectoras rurales, teniendo los siguientes periodos de año. Estas colectoras rurales van a estar entre 10 y 20. Y las colectoras suburbanas entre 10 y 20 y las troncales suburbanas igual, de 15 a 30 años para tales casos. Primero tengo que clasificar entonces qué tipo de carretera es la que yo tengo. Para esto yo necesito irme al manual centroamericano, ¿verdad?, de diseño geométrico. En este caso sería este que está aquí, que se los voy a compartir también el 2011. Aquí nosotros vamos a tomar en consideración, dependiendo del TPDA que nosotros tenemos, ¿verdad?, del año final de diseño. Entonces, aquí podemos ver los diferentes rangos a los cuales nosotros vamos a evaluar. Entonces, para eso vamos a irnos a nuestra hoja de cálculo y vamos a revisar cuál sería nuestro TPDA. Nosotros tenemos un TPDA total de 779. En este caso, si nos vamos a nuestro manual SIECA, tenemos aquí
que nuestra categoría sería un colector menor, que está entre los 500 y los 3000 y tiene 2 carriles. Podría ser un colector menor o un colector urbano. Entonces, en este caso, como el tramo donde se está trabajando es un sector rural, entonces tiene que ser un colector menor rural y cabería entre esta clasificación. Entonces tenemos un colector menor. Ahora, si revisamos en el manual de la SIECA, tenemos una colectora suburbanas y colectoras rurales. Entonces, nuestra clasificación entraría entre una colectora rural. Para este caso, nosotros tenemos entre un periodo de diseño de 10 a 20 años. En este caso se eligieron los 15 años para el periodo de diseño. Entonces ahora ya sabemos por qué tenemos que expandir o proyectar a 15 años nuestro TPDA. Y una vez terminado, nosotros procedemos a hacer lo siguiente. Necesito calcular lo que viene a ser el factor crecimiento. Ese factor crecimiento se calcula a partir de la siguiente fórmula. Y aquí ya lo tenemos calculado. Pero vamos a ver el ejemplo, ¿verdad?, de cómo hacerlo. Vamos a hacerlo aquí. Damos igual. Y vamos a decir que nuestro factor crecimiento va a ser igual a que nosotros tengamos 1 más, en este caso R. R viene a ser nuestra tasa de crecimiento elevado, todo esto, al periodo, que serían 15 años. Vamos a hacerlo de nuevo. Elevado a 15 años. Todo esto lo dejamos entre paréntesis y le restamos menos 1. Y luego lo dividimos entre la tasa de crecimiento. Y en este caso tendríamos el siguiente valor. Lo expresamos en número y teníamos un factor de crecimiento de 17.91, que es lo que nosotros tenemos expresado aquí. Luego necesitamos encontrar lo que viene a ser el factor carril y el factor direccional. Para esto nos vamos a ir a la SIECA y aquí podemos encontrar lo que es el factor de distribución por dirección y el factor de distribución por carril. Para esto vamos a primero seleccionar, ¿verdad? Tenemos el número de carriles en ambas direcciones, que nos dice si tenemos 2, 4 o más. En este caso, lo que tenemos en estudio son 2 carriles en ambas direcciones. Por lo tanto, nuestra distribución direccional va a ser de 50. Y en este otro caso, nosotros vamos a tener también nuestro número de carriles en una sola dirección, que va a ser para el factor de distribución por carril, el cual nosotros tenemos en una sola dirección, solo tenemos un carril. Por lo tanto, nuestro factor por distribución de carril va a ser igual a 1. Y esos son los datos que vamos a utilizar. Aquí tenemos el factor direccional de 50. Recordando que aquello es el 50%. Entonces nosotros lo vamos a ocupar en decimales. Por lo tanto vamos a tener 0.5. Luego vamos a tener los días del año de proyección, que para este caso van a ser el año completo. Entonces serían los 365 días. Y luego con esto lo que vamos a hacer es aplicar la siguiente fórmula. Donde tenemos nuestros factores SAL, luego tenemos por nuestro TPDA, luego por nuestro factor crecimiento, por nuestro factor direccional, por nuestro factor carril, por los 365
de los días del año de proyección. Para esto, entonces, nosotros vamos a realizar lo siguiente. Vamos a calcular primero el TPA acumulado, que sería la primera parte de la fórmula. Entonces, si se pueden ver, simplemente va a ser el factor crecimiento por, este caso, el tránsito o el TPDA que nosotros tenemos actual. Entonces, esto nos va a dar el tránsito, ¿verdad? O el TPDA acumulado, ya afectado por el factor crecimiento, que sería la primera parte de la fórmula. En este caso, se lo selecciono aquí, entonces esto sería esta parte. Luego, lo que hacemos para calcular ya nuestro tránsito de diseño sería lo siguiente. Vamos a seleccionar esta parte. Vamos a quitar esto porque no estorbe. Esto, y vamos a ver. Esto sería, en este caso, multiplicar el resto de la ecuación, que vendría siendo el tránsito acumulado por el factor carril, por el factor direccional, por los días de diseño. Y esto nos va a dar el tránsito, en este caso, de diseño. Y eso lo vamos a hacer, lógicamente, para todo. Para cada uno de los vehículos que nosotros tenemos. O de lo que nos resultó en el conteo. Luego, vamos a hacer lo que viene a ser el cálculo de los gesales. Entonces, para hacer el cálculo de los gesales, que es la parte que nos vendría a hacer falta, que viene a ser esta parte de aquí. Aquí se los había dibujado mal. Vamos a corregir esta parte. Vamos a borrar esto. Y la primera parte que nosotros hicimos fue el tránsito, el TPDA por el factor crecimiento, que es el TPDA acumulado. Y luego nosotros hicimos lo que viene a ser el tránsito diseño, que es multiplicar por el resto de los factores. Ahora nos hace falta multiplicarlo por el factor ESAL, que es este de aquí. Entonces vamos a encontrar los factores ESAL primeramente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tener el tránsito de diseño y aquí los vehículos. Entonces voy a tener las motocicletas, automóviles, y primeramente las bicicletas no las voy a tomar en cuenta, ni las motocicletas no se toman en cuenta. Entonces lo que voy a tomar primeramente es el tránsito que ya tenemos nosotros, ¿verdad?, de diseño para los automóviles, luego para los Jeep y así sucesivamente. Y aquí solo voy a colocar los vehículos que yo tengo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a encontrar el peso por cada eje de mis vehículos. Para los automóviles yo voy a tener que se considera, ¿verdad?, de 2.2 kit para cada uno. Entonces estos valores pueden utilizar los mismos para automóviles, para Jeep, para camionetas. Son los pesos permisibles, y en este caso nosotros vamos a tomarlos como los que ya están estipulados para los microbús y para todas estas partes de aquí. Ahora les voy a mostrar cómo encontrar en este caso esos pesos. Vamos a revisar en el documento base de la clase y vamos a buscar donde tenemos esos pesos. Estos pesos están aquí. Aquí tenemos una tablita de los pesos permitidos por el MTI. Entonces aquí tenemos desde el C2 hasta los vehículos pesados, que son los C3R3. Entonces aquí están los pesos por eje. Aquí se simbolizan los pesos en toneladas. Entonces tengo para el primer eje de un C2 5 toneladas y el segundo eje tengo 10 toneladas. Y esto se considera un eje simple. Este de aquí y este de aquí es un eje simple. Cuando yo tengo un eje tándem, son los ejes dobles, como este de aquí. Entonces esto yo considero un eje tándem. Entonces los cálculos los voy a hacer con
esto que tengo aquí como un eje simple y este que tengo aquí como un eje tándem. La sumatoria de los dos pesos de cada eje. Luego tengo un eje triple o trident, que en este caso voy a tener un eje simple, que es el primer eje o el eje direccional, y el eje triple, que va a tener este peso que se considera, ¿verdad? Entonces este sería para un ejemplo de un C4. Ahora vamos a hacer el primero para que miremos cómo se hace, por ejemplo, un C3. Vamos a tomar el C3. Entonces en el C3 yo tengo el primer eje que tiene 5 toneladas y los dos ejes, el eje tándem tiene 16.5 toneladas. Para que rectifiquemos, vamos a ver aquí que tengo el eje C3 con el primer eje 5 toneladas y el segundo eje 16.5 toneladas, que son los dos ejes, el tándem. Así se hace. Si fuera triple, tomo los tres, el valor de los tres. Para este caso, entonces, yo voy a ir colocando, por ejemplo, aquí el tránsito de diseño y aquí voy a colocar los ejes, peso por eje. Entonces, en kit, ¿qué significa esto? Esto significa que yo tengo que convertirlo porque aquí lo tengo en toneladas. Entonces, en el caso para 5 toneladas, yo tengo que considerar lo siguiente. Si tengo 5 toneladas por 2.2, que equivalen los kits para toneladas, eso me va a dar como resultado lo siguiente. $11 kits. Entonces, eso es lo que yo voy a colocar aquí, los 11 kits que calculé. Ahora, igual hago con los 16.5 toneladas. Entonces, para que lo rectifiquemos, va a ser igual a que yo tenga las 16.5 toneladas por 2.2. Y aquí voy a tener en ese caso, para el C3, 36.3, que sería aquí. Entonces, yo no necesito calcular estos ejes para todo, ¿verdad? Mientras sepa que si tienen el mismo peso, yo puedo colocarlos. Por lo menos, este bus se considera que tiene 5 toneladas en su eje direccional o en el eje delantero. Entonces, igual me van a dar los mismos 11 kits. En el caso del C2, voy a tener lo mismo, son los mismos 11 kits. Y en el C3 igual. Lo que cambiaría es el peso de sus ejes traseros, que viene a ser este 16 toneladas, equivalente a 36.3, y el C2 equivalente a 22. Aquí voy a colocar qué tipo de eje estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, si son ejes simples o si es un eje doble. Si en el caso de ustedes tengan ya ejes triples, aquí lo van a colocar el eje triple, ¿verdad? Ahora, o le pueden poner tándem o trident. Entonces, después van con los factores de sal. ¿Cómo se calculan los factores sal? El factor de sal yo necesito calcular primeramente o sacarlos de una tabla. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Vamos a irnos a la SIECA, primeramente, a la SIECA, el manual de pavimento, y vamos a buscar la servicialidad primero. Entonces, nos dice que la servicialidad inicial para un pavimento rígido es de 4.5 y la servicialidad para un pavimento flexible va a ser de 4.2 y la servicialidad final va a ser 2.5 o más para caminos principales y 2.0 para caminos de tránsito menor. En el caso del que yo estoy trabajando sería 2. En mi caso, ¿verdad? Sería 2. ¿Por qué? Es un 2 porque mi camino o el tramo que estoy considerando es para un camino de tránsito menor. Pero en el caso de ustedes sería un 2.5 porque están ustedes en el tramo de la Panamericana, donde van a tener caminos, es un camino principal. Entonces tendrían que tener 2.5 o más. Entonces a esto queda su criterio para elegir. Ahora entonces es lo que ustedes van a justificarme.
Ahora, en este caso, yo estoy tomando 2. Por ejemplo, si yo tomo 2 y tengo una servicialidad inicial de 2.4, tengo que restarla. Entonces, 2.4 menos 2 me va a dar 2.2 y esa va a ser mi servicialidad. Ahora yo voy a tener unas tablas de los SN donde yo puedo escoger cuáles son mis equivalentes, que son estas que yo tengo aquí. Yo tengo factores equivalentes de carga para pavimento flexible, en este caso, y esto va a ir dependiendo del eje. Entonces, este dice que es para un eje simple, con una servicialidad de 2. Esta servicialidad debe ser la servicialidad final. O sea, que si yo escogí, para mi caso, una servicialidad final para caminos de tránsito menor, va a ser 2. Entonces, a partir de esta servicialidad es que yo voy a tomar o voy a sacar los valores de mi tabla. En este caso, yo podría tener una servicialidad de 2.5 o de 3 para los caminos muy importantes o mayores todavía. Entonces, podemos revisar que aquí tenemos servicialidades para mi servicialidad final de 2 y 2.5, 3 y así sucesivamente. Vamos a verlo. En esta parte hasta 3 llega en ese caso. Y vamos a ver lo siguiente también. Esto tenemos que tomar en cuenta que para un eje simple también tenemos para los ejes de triple y tenemos los ejes doble. Entonces nosotros tenemos que escoger según el eje que nosotros estamos trabajando. Entonces comienzo con este eje y vamos a revisarlo. Dice que en este caso para una servicialidad que yo tenga de, por ejemplo, vamos a irnos a la hoja de 2, ¿verdad? Yo necesito ahorita 2 kits para un eje, ¿verdad? De 2.2, que sería el primer eje simple que yo tengo. Vamos a buscarlo en la tablita. Aquí yo tengo, ¿verdad? Mi SN. Entonces, para 2 kits, tomando una servicialidad de 2, y aquí vamos a buscar el eje simple primero. Para 2, una servicialidad de 2 y un eje simple, ¿verdad? Y tomando en consideración que tengo 2 kits, yo tengo una servicialidad si escojo un número estructural de 3. En este caso, este número estructural se escoge según la importancia de la carretera que estoy haciendo. Como yo tengo una carretera de bajo tráfico y de muy poca importancia, si se fijaron en mis cálculos, ni siquiera tengo camiones pesados de T3, por ejemplo T3, S3 o ninguno de ellos, ¿verdad? Entonces, lo más que tengo es un C3, entonces voy a tomar este número estructural. En el caso, como lo están haciendo en la Panamericana, ¿verdad? Esa sí es de importancia. Entonces, en ese podrían tomar un ESAL de 5, un SN de 5, que es el número estructural. Entonces, recuerden eso. Para este caso, yo tengo aquí un detalle, que mi carga dio 2.2, pero aquí solo tengo 2 y 4. Por lo tanto, yo tengo que interpolar entre estos dos valores. Y lo que hago es lo siguiente. Vamos y revisamos aquí. Revisamos que yo tengo un valor, ¿verdad? Para un peso de 2.2 kit, tengo el valor de 2 y de 4. Pero yo voy a interpolar para encontrar cuál es el valor que tengo entre estos dos. Entonces, la interpolación se hace de la siguiente manera. Se hace aplicando esta fórmula. Aquí ya lo tengo resuelto, pero vamos a hacerlo para que lo vean. Y esto sería de la siguiente manera. Igual, aquí yo tenga, paréntesis, entonces voy a tener, en este caso, me dice X. X va a ser para mí el valor que yo estoy buscando, o el valor que ya conozco, que voy a buscar, que sería 2.2. Ahora, menos, voy a tener en ese caso X1. Aquí yo tengo las X y aquí tengo yo las partes de las Y. Entonces, en las X tengo los pesos y aquí en las Y tengo los factores, ¿verdad?
equivalente de los ESALes. Entonces, para este caso, si me dice X1, mi X1 va a ser 2. Ahora cerramos paréntesis y multiplicamos por, nos dice Y2. Y2 en este caso sería este. Ahora vamos a hacer la suma, vamos a cerrar esto en paréntesis para sumamos y tenemos lo siguiente. Tengo X2 menos X nuevamente. Entonces X2 sería este valor de 4 menos X, que es el valor conocido, igual lo dejamos entre paréntesis. Todo esto lo voy a multiplicar por Y1. Y1 sería este valor. Igual cerramos en paréntesis. Luego vamos a poner un paréntesis de todo esto para que hagamos la división. Vamos a dividir, abrimos paréntesis y nos dice que X2 sería este entre, menos X1 y listo. Cometí un error aquí, entonces tomé los valores equivocados, por eso me da diferente. Aquí tenemos que este va a ser X2, no Y. Entonces sería este valor y tendríamos este otro valor. Listo, ahí ya está corregido. Entonces este sería el factor que yo tengo de daño para mi ESAL en este caso, o para los ejes que tengan como peso 2.2. Entonces este va a ser el factor ESAL. Entonces este factor ESAL es el que yo voy a colocar aquí en este caso. Para cada uno de los ejes que tengan como peso 2.2 va a ser igual siempre. Después lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar el factor ESAL por el tránsito de diseño, y esto nos va a dar el ESAL de diseño, y luego lo vamos a totalizar, que no es más que la sumatoria de estos dos que tenemos aquí, de cada uno de los ejes. Aquí tenemos para el automóvil el primer eje y el segundo eje, y esto nos da como resultado 20. Lo que hacemos simplemente es una suma normal y redondeamos, ¿verdad?, al inmediato que nos dé un número entero en ese caso. Entonces por eso tenemos 20 aquí. Luego lo que tenemos, por ejemplo, vamos a revisar uno que tiene más ejes, por lo menos el C3. El C3 tenemos el eje simple y el eje doble. Entonces, para este caso, aquí tenemos el factor ESAL correspondiente para uno de 11, que en este caso sería este de aquí. Y vamos a tener también el factor ESAL correspondiente para uno de 36, que es el que ya se realizó aquí. Entonces, en este caso, tenemos la multiplicación por nuestro ESAL de diseño, y simplemente vamos a hacer es sumar estos dos. Al sumar estos dos, simplemente redondeamos y nos da el valor final aquí, en este caso, si es necesario redondear. Entonces, y luego vamos a tener, en este caso, la sumatoria de todos estos ESALes. Aquí podemos ver la sumatoria de todos estos ESALes. Y eso va a ser nuestro ESAL de diseño para ese caso. Para este video, en este caso, eso sería todo.